Oye, viviendo los mejores días. Yo pienso que algunos se nos quedaron viendo un programita por ahí. Pero damos gracias por todo, ¿verdad que sí? Sí, eso. Todo obra para bien, todo está bien. Así que... Y todo sale a la luz. Gracias. Ahora, las mejores noticias son las que estamos recibiendo. Y quiero darle un saludo a todos los que me ven por Telegracia. Oye, ya van más de 300 canales, compañías de cable, 24 horas al día. ¿Quién estará oyendo por ahí? Hay un testimonio aquí de un líder que tiene más de 100,000 seguidores, creo que en México. Voy a usar los humillantes, por favor. Sí, soy fundador de la iglesia emergente La Nueva Jerusalén, en Latinoamérica. Con sede central en México, manejamos las redes cristianas emergentes en Internet con más de 100,000 seguidores. Dice, su filosofía me agrada para encauzar mi iglesia. Dice, hace 4 meses sufrí un accidente automovilístico y imagínate, estaba un accidente, necesitaba una sangre especial. 0 negativo y no la conseguía. Y entonces él dice que soy de usted por la sangre que me donó. Le pido cobertura y el don que me dio usted de reunir miles y miles de personas a su presencia. Él dice que yo me le aparecí y le di la donación de sangre. Oye. Él de momento no reconoció, pero cuando me vio por Telegracia, a mí ese fue el que me donó la sangre. Y para confirmación de él, yo soy tipo O negativo de sangre. Así que le compartí una poquita ahí. Qué bárbaro, ¿eh? Así que se llama Arturo 10. Vamos a tirarlo al medio para que... Arturo 10. Dice, no tarden en responder, amado hermano, quiero su cobertura, quiero servirle. Y esta es de Chile, porque habla de nuestro obispo, el papá de Jacob, Eduardo. Dice que esta bendecida de Chile, dice, está muy agradecida, ya que casi tenía los hábitos de monja puestos ya, desde jovencita. Y seguí siendo católica con mi mente envenenada hasta que escuché su voz. Dice que me decía que estaba limpia, bendecida, muerta el pecado y libre de mentiras de las que estaban en mi mente. Hace 3 meses que me congrego con la amada en Santiago de Chile, reinando con toda bendición y con mi mente en limpia conciencia de toda la mentira de esa mal llamada Iglesia Católica. Abba, Padre, gracias, Padre mío, porque sé que tú eres Dios aquí en la tierra. Estoy con mi obispo Eduardo. Qué lindo. Y ella me pidió que saludara a la iglesia en Chile. Un aplauso a Chile que está reinando. Sí. Esa es la hermana Antonia. Mira, esto salió en El Salvador. Dicen el anticristo está en la mira del fisco. Y dice que hubo una donación ahí de millones para mi lujosa vida personal.
¿Y sabe qué? Que eso es verdad, hubo una donación millonaria. Y se me dio a mí, para el ministerio aquí. O sea, la gente dice a mí, pero para el ministerio aquí. Pero como venía de Colombia, yo dije, no, eso se queda en Colombia. Yo pude haberla traído para acá. Mira que esto es rentado, todavía no somos dueños, porque yo primero sembré al mundo y preferimos estar en un lugar rentado que tener lo propio. Pero yo quiero que Colombia, que ha sido un ejemplo para el mundo, tenga su propio edificio. Y ya el obispo Martín está trabajando ya para una iglesia espectacular en Bogotá, Colombia. Oye, y tienes razón, para mi lujo personal, que es la amada, la iglesia. Pero seguimos dando gracias por la prensa, porque la prensa permite que todo ojo vea. No que todo ojo crea, pero aunque sea lo vea. Eso fue en El Salvador. Me imagino que ahora para Costa Rica lo que viene. Recibo que entramos. Y una vez entremos allí, hacemos bien. Hacemos bien. El anticristo, la labor del anticristo es ser anti Jesús de Nazaret. ¿Para ser de quién? Del Cristo resucitado. Entonces, el verdadero anticristo son ellos, porque ellos no están con el resucitado, están con Jesús de Nazaret. Entonces ellos invirtieron, los anticristos son ellos. Yo soy pro Cristo y ellos anti. Así es. Pero ellos no entienden. Así que de ahí... Y pronto vamos para Canadá. Tú sabes que el obispo Rafael, ¿qué labor hizo el miércoles pasado? Oye. Entonces dice que la aparición de Jesucristo trajo ¿qué? A luz la vida, la inmortalidad, quitó la muerte. ¿La aparición de quién? ¿Verdad? No, la aparición de Jesús de Nazaret. Pero eso bueno, él la trajo, pero nadie lo sabía. Entonces necesitaba una segunda aparición para explicarla. Por medio del Evangelio. Sí, porque el Evangelio es el medio. Y el Evangelio no estaba. Cuando Jesucristo, Jesús de Nazaret, estaba en la tierra, el Evangelio no estaba. El Evangelio le fue revelado a Pablo más tarde. Entonces el Evangelio es quien iba a despertar esa verdad en todos nosotros. Es rico. Oye, me gozo en ver bendecidos de Boston. Mira, ¿dónde están los de Boston? Pónganse en pie los que vinieron de allá. ¡Ay, qué rico! Qué bien. Estás bendecida. Gracias, gracias. ¿Ah? Saludos a Johnny B. El reggaetonero. ¿Pronto viene por ahí? Sí. Bueno. Oye, si estuviera aquí para que nos diera ese numerito. Tan bueno que está ese número, ¿eh? Bueno, yo creo que debemos ir al tema porque los bendecidos están esperando en otros países y algunos tienen que esperar que llegue el bus, la guagua, la camioneta, como le llamen en el lugar, y están hasta cierta hora, y si se pasan de cierta hora, y hay gente que prefiere irse a pie por terminar el calqueo, así que vamos a cooperar con ellos en esta ocasión. Bien, el tema de hoy es el espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Hay dos espíritus. Tú estás en el del mundo o estás en el de Dios, ¿correcto? Entonces, la palabra es quien va a decir si tú estás en el mundo o tú estás en el espíritu de Dios. Porque todo lo tiene que hacer la palabra, no opiniones personales de nadie. Porque dice que la inmortalidad viene porque por el Evangelio. Sí, Jesucristo mismo estableció el Evangelio en la mente de Pablo para que cuando él apareciera por segunda vez sujetarse a ese fundamento. No podía venir a hablar cosas nuevas, tenía que venir a hablar lo que estaba escrito de él.
Correcto. Vamos a buscar entonces a primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 12. Vamos a leerlo con calma, aquí no hay apuro, aunque hablemos de un solo verso nada más. Aunque siempre aparecen 2 o 3 más, pero mantenernos ahí, porque yo quiero que pienses. Nosotros le servimos a Dios ¿con qué? ¿Con la mente? Pues es mejor que pienses. Tienes que darle uso. Ejercicio. Dice, y nosotros, está hablando Pablo, los demás no, los de la circuncisión. Ahora Pablo dice, nosotros los que hemos creído en la gracia, los que hemos abandonado el fundamento antes de la cruz, los que hemos salido de la ley de Moisés, los que hemos salido de los rudimentos de la doctrina de Cristo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué propósito? Pues para hablar lengua, para saltar, para danzar, para revolcarnos en el piso, para gritar aleluya. ¿Cuál es el propósito de recibir el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios quiere. Entonces tú tienes que aprender conforme al Evangelio, qué es lo que se te ha concedido a ti. Ahora, ¿cuántos espíritus tú ves ahí? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Verdad que ahí dice el espíritu del mundo o el espíritu de quién? 2 espíritus. Entonces la idea es averiguar en cuál tú estás. Y las personas que nos están viendo por Telegracia deben decir, pero yo necesito saber en qué espíritu yo estoy. Ahora, el espíritu del mundo no es bebelata, fiesta, no, ahí está hablando porque eso tiene un contexto. Y el contexto ese es el capítulo 1, cuando el apóstol dice que ya que por la ley de Moisés ninguno conoció a Dios, agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, el espíritu del mundo es la ley, el evangelio de la circuncisión, el evangelio que Moisés trajo que nadie pudo cumplir. La ciencia, la falsa ciencia, la que mencionó. Entonces, está hablando ahí que el espíritu del mundo lo que viene no es a dejarte saber lo que Dios te ha concedido, viene a prohibirte, viene a llamarte pecador, viene a decirte el diablo te está velando, viene a decirte tienes que bautizarte, tienes que hacer todo lo que Jesús de Nazaret hizo, tienes que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios te ha concedido? Pues mira, Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo tu espíritu perfecto, dice ok, uno. Hebreos 2.14 dice que te libró de la muerte, te libró de la potestad del diablo, destruyó al diablo para concederte que tú sepas que a ti el diablo no te está velando. Pues ya, tú no tienes que obrar para eso, es conocer lo que te concedió. Te dice que quitó la muerte, dice, quiere decir que yo no voy a morir. Yo voy, y aún de morir físicamente, vamos a ponerle que algún bendecido por ahí muera físicamente, él no ve muerte, él simplemente duerme en lo que viene la transformación. Aunque la mayoría de nosotros no vamos a morir ni físicamente, porque viene la transformación. Entonces, ahora, ¿cómo identificar el espíritu del mundo? Pues tú te metes en una iglesia, cualquier iglesia por ahí, y lo notas así seguida. Que hay prohibiciones. No, en esta iglesia no se come carne los viernes. En esta iglesia no se viste así. En esta iglesia usted tiene que estar bautizado, tiene que coger clase de bautismo, usted tiene que... Bueno, y entonces empieza la lista del espíritu del mundo. Pero ¿y por qué sabemos que el espíritu del mundo es las religiones de hoy? Pues porque esas religiones se identifican exactamente con lo que es del mundo. El evangelio de Moisés no era el espíritu que agradaba a Dios. Mira, el profeta dice, les di unas leyes para que no pudieran cumplirlas. La ley de Moisés nunca fue el corazón de Dios. Él dice, se las di para que no la cumplan, para quebrantarlo y para dar a conocer el mal. Así que ese es el espíritu del mundo, el espíritu de Moisés.
Por eso es que si aquel pacto fue con defecto, porque estaba defectuoso, entonces te trajo un pacto mejor. Entonces el espíritu del mundo y el espíritu de Dios son dos espíritus, igual que hay dos apostolados, el apostolado de los 11 y el apostolado de Pablo. Hay dos Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el resucitado, dos manifestaciones. Dos sabidurías, la del mundo y la sabiduría predestinada. Todo en ese caso son dos. Es de la misma manera. Hay dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Entonces nosotros tenemos que edificarnos con el verdadero Espíritu de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no tienes el Espíritu de Dios, que es el evangelio que Pablo explica, ese es el verdadero espíritu, entonces tú no vas a ver al Señor. ¿Por qué tú puedes ver al Señor y saber que está aquí? Porque tú tienes el espíritu que identifica a ese Señor. Si no, no lo ven. Por eso tú ves que los demás no lo ven y dicen, ¿cómo? ¿Que el Señor llegó? ¿Dónde está? No lo pueden ver. Ahora vamos a buscar a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, para identificar lo que estamos hablando. Segunda carta a los Corintios. Si tú te entregas al Espíritu de Dios hoy, muchacho, inmediatamente pasas de una gloria a otra. Y inmediatamente ves al Señor, en cuestión de segundos. Tú no ves que si tú tienes el Espíritu del mundo, eso tiene un velo. Si te metes en el Espíritu de Dios, te quitan el velo y ves clarito. Míralo ahí, Pablo hablaba de eso, el único que hablaba de eso. Porque si viene alguno predicando, ¿a qué? Que el que osemos qué. Y que había otro Jesús. Pues claro, el Jesús antes de la cruz y el Jesús después de la cruz. Dios, ¿por qué Pablo tiene que venir a decir, si viene alguno predicando otro Jesús, y yo llego hasta ahí y decía, oye Pablo, ¿pero cuál? Dice otro, dice, y hay otro, dice, bueno, el de antes de la cruz era judío, el después de la cruz es Dios mismo, resucitado, ya no es judío ni gentil. Digo, cuando Pablo dice, si viene alguno predicando otra Jesús, yo imagino que los 11 apóstoles dijeron, no, espérate, hay uno, el que nosotros anduvimos con él y le vimos por 3 años aquí en Jerusalén. Dice, bueno, ese no es, ese ya dejó de ser. Después de resucitar, ahora es otro Jesús. Dice, entonces ese es el otro Jesús. Ese es al que tú y yo, nosotros le servimos. Ahora, ¿a qué Jesús le sirve Roma, la Iglesia Católica? Bueno, que todavía hacen las procesiones, ¿tú lo ves? ¿A qué Jesús le sirven los evangélicos y pentecostales? Todos. Aquí no se me puede escapar ninguno. Óyelos orando. En el nombre de Jesús de Nazaret te reprendo. Entonces dicen, claro, ellos están con ese otro. Ahora Pablo habla de otro. Porque algunas iglesias lavan los pies, celebran, pues judaísmo, eso es el otro Jesús, no ese, no el que dice Pablo. Ponme el verso para atrás, por favor. Que no he terminado. Gracias, ingeniero de quien esté ahí sentado o sentada. Dice, si viene alguno, cuando él dice alguno eran los apóstoles, tienes que, si no entiendes eso, se te quema la cabeza, no pasa, te quedas en la religión. Si tú no entiendes eso, no podemos seguir hablando contigo. Pablo, el que perseguía, el que blasfemaba, que ahora tiene ese encuentro con el resucitado y se le aparece en camino de Damasco y él dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Adonai. ¿Cómo? Pero tú no eres Jesús de Nazaret. Por eso yo era Jesús de Nazaret, pero al vencer la muerte mi cuerpo es glorificado y entonces ahora yo soy Dios. O sea que, oye, Pablo, yo me metí en un velo, pero al transformar el velo, eso es igual que tú. Cuando a ti te transformen, tú no puedes decir yo soy puertorriqueño o soy colombiano. Tú no puedes decir, no, yo vengo de Colombia. ¿De dónde? Cuando te cambian el cuerpo de la misma manera que Jesús cambió, tú también vas a cambiar de identidad. O sea, así.
Es más, eso lo dicen hasta los enemigos nuestros, los evangélicos. ¿Tú sabes lo que ellos dicen? Yo soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo y todavía están con Jesús de Nazaret. No. Cuando se le apareció y le dijo a Pablo, yo soy Adonai, entonces él cayó, imagínate, él quedó ciego. Y yo, wow, ¿qué es esto? Si yo vengo persiguiéndolo, pero me dijo que es Adonai, él no es el hijo de Dios. Dice, no, el hijo es el velo, el que está dentro es Dios. Y entonces ahora el que estaba dentro, al transformar el cuerpo, es Dios mismo. Y se le aparece a Pablo. Y entonces ahí se le aparece varias veces a Pablo. Entonces Pablo entiende y dice, o sea, que yo no debo predicarte a ti antes de la cruz. Dice, Pablo, si me predicas a mí antes de la cruz, eso es otra manifestación. Entonces los vas a meter en judaísmo, de donde yo te saqué a ti. Porque Pablo mismo está en judaísmo. Es más, y él dice, las cosas que para mí tenían valor, ahora yo las tengo por basura. Entonces, lo que tú tienes por basura, si tú me predicas a mí antes de la cruz, como Jesús de Nazaret, los metes en la basura que tú estabas. Entonces, ahora atiende bien, mira para allá. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ahora mírate, o si recibir ¿qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Dos espíritus. ¿Por qué él dice si recibís otro espíritu? Ahí está tratando de decir si recibís otra enseñanza. Ahí no está hablando de espíritu, ¿tú sabes? No, ahí está hablando de espíritu de enseñanza. Porque o tú tienes el espíritu de Dios o tú tienes el espíritu del mundo. Entonces Pablo ahí comienza a identificar esos dos espíritus. Y dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que representa al espíritu del mundo, porque él vino a cumplir la ley. Él le cumplió a ese espíritu del mundo y lo mataron, porque eso mata. ¿Cómo terminan los que están en la ley? Muertos, porque el ministerio de muerte, no dice que el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte. Entonces Pablo era el defensor de esto que yo predico hoy. Por eso a Pablo le llamaban anticristo. Juan no soportó. Juan, el que se recostaba del Brasil, de ahí, del hombro de... Ese cuando vio a Pablo le cayó mal de primera. Por eso es que él dice, tengan cuidado que por ahí unos anticristos predicando a otro Jesús. Porque es que Pablo hablaba así, dice, oye, pero ¿cómo si nosotros sabemos con un solo Jesús? Dice, no, hay dos manifestaciones de él, judío y luego después que resucitó. Que son dos espíritus. Uno representa al de Moisés y otro representa al de Pablo. Ahora mira lo que dice, u otro evangelio. Porque esos dos Jesús y esos dos espíritus representan los dos evangelios de Gálatas 2:7. Que es el evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión. Y mira lo que dice. Si otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y mira lo que dice después, mira los culpables ahí. En el verso que, y pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Los identificó. ¿Quién predicaba a otro Jesús? ¿Quién predicaba a otro espíritu? ¿Quién predicaba a otro evangelio? Los grandes apóstoles. Porque ellos eran grandes en el aspecto que se dieron a conocer. Pablo no, Pablo apareció como un abortivo. ¿Tú sabes lo que es un aborto? Yo, el más pequeño de los apóstoles, así apareció. Pero después hizo así, mira. Pero he hecho más que todos ellos. Gálatas 2:7 por causa de las visitas y yo sé que usted sabe Gálatas 2:7 de memoria, pero hay que seguir leyendo lo mismo porque tenemos un solo evangelio y 14 epístolas y son las mismas y no cambian, no se le puede añadir otra epístola, a menos que sea la que yo voy a escribir después en el cierre. Mira, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de ¿qué? Pablo está escribiendo, como a Pedro el de qué. ¿Cuántos evangelios hay ahí? ¿Y cuál representa el espíritu del mundo ahí? El de la circuncisión. ¿Y cuál representa el espíritu de Dios?
El de la incircuncisión. ¿Y en qué espíritu tú estás? Ah, pues si tú estás en ese espíritu, tú puedes ver al Señor. Lo ves así, mira ahí, fácil. Porque ese evangelio te quita el velo para que veas. Vamos a estar en pie, ¿qué más quieres? Dile al que está a tu lado, yo soy del Espíritu de Dios. Dejé el espíritu del mundo. Los músicos vamos a soñar ahí. Oye, dice Pablo que si tú no recibes el evangelio de él, tú eres un creyente en Dios que cree en vano. ¿Qué es creer en vano? Tú coges un viaje y cuando llegaste a ese viaje, que fuiste a visitar o saliste a un restaurante y cuando llegas, está cerrado. ¿Qué le sucedió al viaje que tú cogiste hasta allá? Un viaje en vano. Pues, ¿qué tú eres? Un creyente en Dios. Pues si no crees en este espíritu, en esta forma de enseñanza, en el evangelio que Pablo ha escrito, tú eres un buen creyente. En vano. Creíste en vano, no tiene fruto. Ah, y estás edificando con madera, heno y hojarasca. Y cuando le pasan fuego a eso, mira, ni cenizas quedan. Y si bien eres salvo así como por fuego. Tú no quieres ser salvo así como por fuego. Tú quieres ser salvo con recompensa. No pierdas el tiempo, bendecido. ¡Los amo! ¡Abba, Padre! Un saludo a las naciones, los amo mucho. Bendecidos.